Entonces, revisando los perfiles de cada uno, les mandé a su correo una corrección de lo que es el perfil, digamos, como actual. Eh, Teniendo en cuenta que obviamente revisaron y trabajaron las competencias. Entonces, me queda pendiente el tuyo, Daniel, para enviártelo. Ya lo tengo. Entonces, te lo corrijo y te lo mando a tu correo. ¿Te parece? Perfecto, profe, Profe, listo, Aleja gracias. me dijo, ya me voy a terminar de corregirlo y te lo envío, ¿sí? Bueno, listo. Aleja me comentó y yo viré la clase de ayer que ya me regaló el link. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces es importante que Gracias. tengas tengas la redacción del perfil que nos va a servir muchísimo. Bueno, entonces eso lo Perfecto, vamos a profe. mirar en la segunda hora. Un poquito vamos a trabajar el tema de las hojas de vida. Perfecto. Este instante entonces voy a continuar con el tema. Pues también esperando aquí que ingresen los otros compañeros porque no están. Entonces, por lo menos vamos a empezar el tema de la clase y revisamos los perfiles acto seguido. Bueno, ok. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí voy a compartir acá. Perdón. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Sí, profe, ya. Bueno, muy bien. Entonces ayer estábamos hablando del tema del poder y el poder pues es una situación ahí como un poco complicada en medio de cualquier entorno porque hay que saberlo dosificar. Es decir, el poder puede hacer para bien o el poder puede hacer para mal. En la medida en que nosotros tenemos poder, pero se beneficia a las personas que están dentro de la organización, ¿quién gana? Pues la organización y la gente. Cuando utilizo el poder que tengo para hacer daño, eso no le hace bien a la organización, no le hace bien a la gente y por ende no me hace bien a mí. Entonces, si habíamos visto que el poder es la capacidad de modificar la conducta del otro con o sin su consentimiento, pues obviamente hace que seamos muy responsables frente al poder. Ah, influenciar por lo general va separado del poder. La influencia es diferente al poder. Yo puedo tener influencia, por ejemplo, los influencers hoy en día tratan de dar argumentos sobre un tema específico, un tema de moda, un tema que les llame la atención. De hecho, hay una cantidad de compromisos comerciales que ellos adquieren y se vuelven influencer porque de alguna forma también tienen la capacidad no solamente de influir porque los siguen y los siguen por coincidencia, los siguen porque les gusta, digamos, la persona cómo se mueve dentro de esos contenidos digitales, pero no necesariamente tiene que alcanzar lo que el influencer está tratando de hacer con uno.
Obviamente cada quien tiene un libre albedrío frente al influencer, pero son personas que de alguna manera son capaces de modificar conductas, son capaces de modificar, digamos, como tendencias de consumo. Si lo hace la publicidad, ¿por qué razón nosotros no podríamos hacerlo a partir de personas que son completamente influyentes? Pero influenciar es sugerir. Tener el poder es tener la capacidad de hacer que la persona termine haciendo lo que yo quiero. Se dice influir, que es un comportamiento real, es obvio, todo el mundo quiere influir en el otro. No faltará la amiga que le diga a la otra, oye, pero tú ¿por qué no te haces un corte así? ¿Por qué no te pintas el pelo? Entonces yo te digo, píntatelo, digamos, vino tinto acá y acá, entonces te lo decoloras y te haces blanco y de pronto te pones la ceja y te pones un piercing acá y uno dirá, bueno, sí, listo. Entonces, ¿me dejaré influir o no me dejaré influenciar de la otra persona? Eso todo depende de las convicciones que cada quien tenga. Ahora, sí hay situaciones, así como le dicen a uno en la casa a los papás, mire, aléjese de fulano de tal que es una mala influencia para usted. Es que cuando usted se junta con esta persona empieza a tomar. Cuando usted se junta con esta persona sale mucho a fiestas. Cuando usted se junta con esta persona gasta más de la cuenta. Júntese con fulano de tal que lo ayuda a organizarse. Si han oído todo ese poco de cantaletas que normalmente vienen en entornos, digamos, como familiares, ¿sí? ¿Les ha tocado? Sí, profe, sí. Obvio, a todos nos ha Claro, todo tocado. el tiempo. Todo el Sí. tiempo. Es más, uno, por ejemplo, se deja que el profesor influya en uno. Uno toma la decisión de cambiar o no, de implementar la práctica o no. A uno, por ejemplo, le pueden decir, mire, sería bueno que usted implementara dentro de su compañía tales y tales situaciones de negocio en particular. Y uno, dentro de su criterio, toma la decisión que debe tomar. Entonces uno como conoce todo el panorama, entonces ahí necesariamente dice, no, pues yo no le puedo seguir la corriente a esta persona, por más querida que es, tan linda que es, me sugiere porque es que yo no tengo capacidad para hacer eso, no tengo capacidad para enfrentar ese tipo de nuevo negocio, no quiero todavía porque me falta conocimiento, no quiero todavía porque es que eso lo hace el vecino y no me gustaría parecerme a él. Entonces, normalmente la influencia tiene un comportamiento real, pero no necesariamente yo me dejo llevar por esa situación. El poder lo tengo yo y el poder en ese caso, la capacidad de modificar las situaciones reales, la tengo yo sobre mí. Pero muy distinto es cuando a mí alguien de poder me dice, mira, de ahora en adelante tienes que hacer eso y si no lo haces, pues no estás dentro de la organización. Entonces ahí uno dice, sí, efectivamente hay decisiones de poder. Entonces, es importante tener claridad en las dos situaciones. Tener poder es el desarrollo del ego para mucha gente. Ego puede ser para las personas como esa situación que está más allá. Podríamos buscar cuál es la definición de ego. No sé si ya lo hicimos en algún momento. La buscamos por San Google. Algún día creo que sí. Es que a mí me gusta buscar esa decisión, esa definición. Porque es que el ego es la madre de todos los vicios. Entonces, cuando hay demasiado ego, una cosa es tener autoestima y otra, tener demasiado ego. Valoración excesiva de uno mismo. Su ego le impide reconocer que se ha equivocado. En la teoría del psicoanálisis de Freud, parte parcialmente consciente de la personalidad humana que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superego y la realidad del mundo exterior. El concepto del yo es un término difícil de definir debido a sus diferentes acepciones. A lo largo de la historia, su definición se ha relacionado con otros términos como psique, ser, alma, conciencia.
La aproximación académica hace precisión sobre la disciplina desde la que se enuncia. Entonces, si observamos desde el punto de vista de Wikipedia, dice, el concepto del yo es su étimo latín ego. Es un término difícil de definir debido a sus diferentes acepciones. A lo largo de su historia, su definición se ha relacionado con otros temas. Más adelante dice, la pregunta por el yo es quizás uno de los cuestionamientos fundamentales de la humanidad, por lo que no solo ha sido enunciada en el contexto de la ciencia, sino en diversos temas religiosos y espirituales a lo largo de la historia humana. Definitivamente el tema del ego, de quererse demasiado, de estar por encima de los demás, tiene implicaciones en entornos organizacionales. ¿Por qué? Porque los jefes, digamos, por ego pueden tomar unas decisiones equivocadas, pueden sacrificar talento humano que es absolutamente vital y necesario custodiarlo, tenerlo, hacerlo crecer, tener la posibilidad de que estas personas que trabajan conmigo tengan una mejor condición de vida, tengan un mejor momento, tengan muchas cosas muy positivas. Entonces, el ego normalmente afecta muchísimo las decisiones. De hecho, hay algunas redacciones de perfil que de pronto podrían estar en el ego. Y es perjudicial desde el punto de vista que yo no puedo pasar una hoja de vida con un perfil profesional, con un ego muy grande, porque no encajaría fácilmente. Es decir, la persona que selecciona de una haría un filtro a la hoja de vida y puede llegar a pensar, uy, no, yo a esta persona sí, definitivamente es que no la voy a contratar porque es que con solo leerle su perfil ya se nota pues que se quiere demasiado, se nota que está más allá del bien y del mal y entonces dentro de qué entorno organizacional va a encajar. Si va a encajar con personas, si va a encajar fácilmente con una supervisión encima, si va a encajar con un jefe tal cual como es y como yo lo conozco. Entonces hay que tener muchísimo cuidado entre esas manifestaciones, esas reacciones que de pronto hacen muy grande la definición del perfil y yo lo que tengo que hacer es redactar de manera parca para tratar de conquistar el corazón y mostrar que soy un muy buen elemento para la organización, pero que no estoy en los terrenos del ego. Puede ser que exista poder para desarrollar el ego, eso le pasa normalmente a los jefes, puede llegar a ser, pero ahí hay que tener un poco de equilibrio, ¿no? Y un equilibrio emocional que permita también identificar que ni tan allá ni tan acá. Los individuos normalmente están luchando por alcanzar el poder, eso en todas las situaciones. Hay otros, como los que están en medio de la política, los que buscan cargos con función política, esos sí que tienen el ego bien arriba. Y tienen adicionalmente ansias de poder. Entonces, desde un puesto, digamos, de Senado, de Cámara, de parte administrativa en un gobierno, cabeza de un ministerio, pues imagínense lo que podrá ser el poder dentro de todos esos cargos. Entonces, obviamente, pues tenemos que mirar también esas situaciones y saber leer dentro de las personas que están dentro de la organización a quienes les sobra ego y a quienes les sobra poder. Digamos que el poder viene de varias fuentes. El primero, que es una clasificación muy sencilla, se llama el poder interpersonal o el poder llamado social. Hay personas que detentan poder desde lo social. Poder estructural, poder cultural y poder externo. Por lo general, el poder externo es el que me confieren. El poder cultural porque ha trascendido poco a poco dentro de un esquema. El poder estructural porque me lo da la organización a la que pertenezco y entonces yo igual, de manera muy sencilla, quise llegar a ocupar un cargo, pero pues la vida me ha llevado en una escalera de ascenso, entonces la estructura me otorga poder. Entonces, el poder social se refleja en variables como la capacidad
la que a su vez es característica del individuo y se refleja en el grupo como fuerza, carisma, autoridad, habilidad o inteligencia. Como quien dice, tengo la posibilidad también de influir y es mi característica, son mis dones y mis calidades y mis cualidades a nivel de persona que hacen que yo tenga muchísima fuerza. Por ejemplo, Shakira sobre el escenario. Shakira sobre el escenario es una mujer que muestra que tiene una posición dentro de los artistas completamente superior. No son tantos los talentos vocales como sí la fuerza y el carisma que ella tiene. Entonces, ella puede llegar a influenciar. Ella puede llegar a detentar de alguna forma poder. De hecho, hay muchas figuras del espectáculo y muchas figuras conocidas por la opinión pública que se alejan, digamos, como de las condiciones de este mundo y por el hecho de ser quien son, entonces empiezan a ser bobadas. De pronto es que empieza uno a ver a los futbolistas que los están castigando, los están persiguiendo en la parte de impuestos porque no aportaron a nivel de impuestos lo que tenían que aportar. Maradona era una persona que ejercía poder social en su entorno. Maradona era una persona que estaba considerada casi como un dios dentro de Argentina. Le hicieron museo. Para ellos, digamos, Maradona tuvo condiciones excepcionales en el tema del fútbol y era un mago completo dentro de el entorno futbolístico de Argentina. Fue siempre maestro de maestros. Ahora que falleció, vi mucho en los noticieros cómo resaltaban no solamente a partir de los fragmentos de las entrevistas, sino muchas jugadas que él hizo que fueron jugadas magistrales. Él tenía la capacidad de mover a su gente. También tuvo poder social, por ejemplo, el expresidente y difunto Chávez, porque hizo que ese país empezara a pensar distinto y fue el principio del caos. En este momento yo no creo que Maduro tenga la misma condición de poder que tenía Chávez en su momento. Ahí había un real chavismo, había una convicción de cambio y de una modificación, por ejemplo, de conductas y de situaciones que tenían a Venezuela, digamos, dentro de un esquema democrático, pero donde había mucha danza del millón. Él quiso cambiar, quiso implantar una filosofía, quiso meterse dentro de un esquema que, entre otras cosas, obviamente, pues, él falleció, no funciona ahora para Venezuela y afortunadamente falleció, creo yo, entre comillas, y entiéndanme muy bien lo que yo quiero decir, porque es que ese plan que ellos tenían, que también es evidente ahorita, es un plan que determina también muchos cambios en Sudamérica en vista de que, digamos, hay una presión por Estados Unidos y eso se convierte en un tema de política, un tema, digamos, como complicado. Pero que Chávez tenía fuerza, carisma, autoridad, habilidad e inteligencia, la tenía. Entonces eso es completamente claro. Y así hay un sinnúmero de personas que han tenido poder social dentro de la historia de los países del mundo y dentro de la historia del mundo. Dentro de esta situación, por ejemplo, surge un concepto que se llama la dependencia. Dice, el poder social se da solo en situaciones interpersonales donde están presentes los otros y llegan por depender de la fuerza, el carisma, la autoridad, la habilidad o inteligencia de otros. Entonces, necesariamente ahí se empieza a asomar la condición de liderazgo, porque el liderazgo en medio de todo gesta un poder social. Entonces, ese tema de dependencia se da obviamente cuando hay situaciones interpersonales que permiten que continúe esa situación. Por ejemplo, en Venezuela ya se montó pues todo un sistema, pero necesariamente hoy en día hay mucha gente que pensaba muy bien de Chávez, pero ya no piensan tan bien de lo que son los actuales mandatarios. Entonces, se crea una dependencia de ese esquema y de ese país y de ese gobierno y de ese estado a partir de todo lo que hay en relación con ese estado. Entonces aparece la figura de la dependencia dentro del poder social. ¿Esos temas están claros?
Creería que sí, ¿no? Si tienen alguna duda, pues me comentan. No, profe, súper claro. Hola, profe, buenas noches. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, profe, estaba corriendo, llegando del trabajo, Ah, ok, muy días bien, complicados, pero bien. muy bien. Y acordándome con eso del poder de un montón de gente en trabajos anteriores. También, imagínate, uno se empieza a acordar de jefes y de ese poder social en todas partes está. No sé si aplica, profe, pero había, cuando trabajé en un call center, había como diferentes jefes y cada jefe tenía un grupo a su cargo, ¿no? Sí. Y mi jefe era muy relajado y muy chévere con nosotros, o sea, era una madre totalmente con su grupo. Su grupo lo quería mucho, entonces eso era muy visible ante los demás jefes, entonces le tenían como el raye por ese lado, ¿no? Ujú. Eh, y un día disolvieron el grupo de nosotros y nos mandaron a diferentes partes y a mí me enviaron con una chica que yo nunca había trabajado con ella, no sabía ni quién era. Ajá. Y Y era tanto el tema del ego y todo eso entre ellos, que ella me hizo la vida imposible a mí solo por yo venir de ese grupo. O sea, ni siquiera tenía que ver nada conmigo. O sea, era simplemente porque yo era trabajador de ese grupo de mi jefe, de Alexander se llama. Totalmente evidente. Ajá. Fue muy notorio y a todos nos hicieron la vida imposible en donde nos tocó, porque casualmente nos tocó fue en esos que le tenían el raye más directo a nuestro jefe. Y después me enteré, digamos, de boca de él mismo, porque pues era muy amigo de nosotros, de todos, eh, que eso fue a propósito y que eso fue directamente, o sea, un ataque directo hacia él de su jefe, o sea, del jefe de ellos, del jefe de los coordinadores, porque le dijeron fue no, o sea, no, o sea, prácticamente le dijeron fue, no quiero que usted tenga ese grupo y punto, y se lo vamos a resolver, no le dieron Claro. explicación, no le dieron nada, y ya después con el tiempo se enteraron de todo y fue como una especie de complot ahí y en efecto disolvieron todo el grupo y ya lo terminaron echando. Claro, cuando las personas son buenas personas, entonces pareciera que cuando el esquema general es una cosa completamente diferente, finalmente entonces ataquemos a todos aquellos que mm, tienen un comportamiento distinto. Y Sí, porque entonces, significaba una amenaza, porque de verdad era muy bueno. O sea, sí, sus trabajos realmente eran como mantenernos motivados, mantener haciendo las cosas bien y todo eso, y él era el mejor en eso, el claro, mejor en eso. Entonces los demás, yo pienso que se veían como amenazados claro, porque de cierta manera de pronto opacaba su trabajo también, ¿no? sí, claro. Y es que, pues más adelante vamos a ver cómo también de manera horizontal, dentro de las organizaciones, hay mucho peligro, o sea, entre jefes iguales, o sea, dentro del mismo nivel hay demasiada competencia. Así la compañía no establezca competencia entre la gente, normalmente se crea una competencia. Y se crea porque así no haya interdependencia entre unos y otros. Finalmente, si a fulano de tal le va muy bien y yo estoy en igual condición, yo me voy a ver opacado y entonces hagamos guerra a la derecha o a la izquierda. Y es complicadísimo eso, porque ese es uno de los grandes males de las organizaciones, porque eso tiende a volver la compañía demasiado plana, es decir, a eliminar la posibilidad de tener brazos y de tener muchos niveles y solamente nos están dejando la parte horizontal y entre horizontales a veces hay tensiones que son complicadas, así no hagan lo mismo. Entonces, simplemente por el hecho de que este está brillando, uy, acabemos con fulano de tal, esa es la consigna. Y eso es muy peligroso, es muy complicado ese esquema. Eso siempre se ve en todo, ¿cierto, profe? En todas las empresas, siempre es como con Sí, como esa ya, guerra interna. exactamente. Ahí la inteligencia del jefe mayor para poder
establecer con cada quien liderazgo, porque es que el problema también a veces se da en que se eliminan unas determinadas, digamos, se fusionan algunas unidades de negocio y esas unidades de negocio, digamos, como que tiene que absorberlas la otra persona y pues por desgracia desaparece el jefe horizontal. Entonces ahí hay modificaciones en las organizaciones y con esas fusiones pues obviamente desvirtúan todo lo que es el organigrama general. Entonces pues sí, hay grandes inconvenientes en cuanto a eso y pasan todas, como tú dices Lore, pasan todas. ¿Cuál es la gracia? Que el jefe plumón Prismacolor logre guardar ese equilibrio y logre distintos esquemas de liderazgo para que entre los líderes, en lugar de empujar horizontalmente, empujen hacia arriba para jalar la organización cada quien desde su saber. Entonces, pues es muy importante identificar también a quién tengo dentro de mi trabajo, quién está trabajando conmigo y quién hace equipo y quién no hace, porque sí hay obviamente situaciones muy nocivas, muy nocivas. Bueno, a veces se dan otras características de poder social y son por escasez. ¿Y cómo se determina que son por escasez? Cuando el origen de los talentos es realmente escaso o casi nunca se adquiere poder social por la escasez en el otro. Entonces, eso lo ve uno en los talentos, por ejemplo, del fútbol, de la música, en el arte, en general en el deporte. Entonces, se evidencian porque los demás muestran voluntad para reconocer dicho poder o habilidad. Entonces, cuando hay escasez en el otro, vuelvo al tema de Maradona. Maradona era un tipo que era demasiado talentoso para el fútbol. O sea, para utilizar una palabra que utilizan los argentinos como persona, era un bodrio. Yo nunca podré olvidar una entrevista que le hacen en uno de los mundiales y dice, vos sabés, como siempre, Argentina allá y Colombia allá. Y nos mostraba a nosotros, pues eso fue después del 5-0, ¿no? Que además el 5-0 le trajo muchos problemas a Colombia. Porque de inmediato, pues yo creo que ya habíamos hablado de eso y yo ya les había contado pues que en mi análisis futbolero encuentro que fue muy nocivo para las figuras del momento, porque estas figuras estaban enmarcadas dentro de situaciones de ego y cada uno, el Tino Asprilla, ¿cómo se llamaba este, el gordito de Barranquilla que se volvió re gordo? Había muchos, estaba el Valenciano. Pibe, estaba el Tres Iván René Valenciano. Valencia, estaba Valenciano, todos ellos manejaban un nivel de ego muy grande y ellos pues estaban en la era de, ¿cómo se llamaba nuestro director técnico morenito? Maturana, profe. Maturrangas, exactamente. Y al pobre Maturana yo creo que le costó mucho trabajo, porque es que, ¿qué tal manejar tanta figurita? Es muy complicado. A Peque yo creo que le fue bien manejando tanta estrella, porque en este momento de la dirección de Peckerman se reconoce una selección Colombia llena de talentos a nivel internacional. Ahorita la cosa está un poquito desdibujada. Ojalá a nuestro nuevo técnico le sea fácil manejar las estrellas, aunque yo no creo que ellos sean tan estrellitas, o sea, ellos no son tan ego, porque pues a veces lo que les falta es obviamente ese entrenamiento a nivel de equipo, porque en individualidad son excelentes, pero son personas sencillas. Por ejemplo, hoy decían de Cuadrado que él pensaba dentro del desarrollo de su carrera no salirse del equipo donde está, porque pues él quiere terminar allí. Eso dice mucho. Mientras que, por ejemplo, a James yo pienso que el ego le dio duro. Y le dio duro porque él quería conquistar una posición. Es casi la misma situación de Messi con el Barça. Pues él desde chiquito, así chiquitín y todo como era, él lo que quería era estar en el Barça y entró a la escuela del Barça
y ahí se quedó, y ahí se formó, y ahí luchó, y ahí batalló, y ahí está, y es difícil que se vaya, pero son personas completamente estables. Mientras que James hizo un recorrido muy, muy rápido y pues fíjense que el ego lleva a muchas cosas, ¿no? A la fiesta, a desbaratar el esquema de familia, a abandonar muchas cosas y entonces llega una selección donde este señor Zidane no lo quiere ni poquito y otro poco y casi lo desbarata. Y él, pues metido dentro de su ego, no supo administrar, pienso yo, dentro de mi humilde criterio, no supo administrar su situación. Sin embargo, todos ellos, por ejemplo, tienen poder social. ¿De cuándo acá nosotros habíamos seguido los partidos que del Barça, que del Real Madrid, que de todos los equipos donde están los colombianos? La prensa nunca. Siempre en una copa, pues obviamente decía, no, y jugó fulano contra sutano, y entonces eran los mejores goles de la temporada y no sé qué, pero ahora le hacemos seguimiento a los equipos. ¿Y por qué le hacemos seguimiento a los equipos? Pues porque ahí están los colombianos. Entonces, eso ha modificado un poquito y ellos tienen poder social. De hecho, hay mucha gente que hoy, de cuando acá nosotros nos íbamos a poner una camiseta del Barça. A ver, no, ahora que las figuras de los colombianos han llegado, nos hemos adueñado de esos conceptos internacionales de fútbol y entonces hasta portamos la camiseta. Claro, mucho más elegante que llevarla del Santa Fe o la de Millonarios o la de Junior o la del Atlético Nacional o la del América de Cali. Cualquier cosa es mucho más elegante que eso porque el colombiano no tenía sentido de pertenencia con su país. A nosotros nos molestaba el tema del tricolor. Es muy difícil vestirse de amarillo. Yo les digo, por ahí hay un dicho muy claro que dice, la mujer que se viste de amarillo a su belleza se atiene, ¿cierto, chicas? Y entonces, a uno ponerse la camiseta amarilla, o sea, si uno es medio morocho, entonces se ve encendido, o si uno es muy blanco, entonces se ve repálido. Entonces, el amarillo no es fácil. Y no es fácil llevar esa combinación de amarillo, azul y rojo. Lo hemos logrado con la construcción de marca a nivel país. Entonces, ¿a través de quién han hecho esa construcción de marca? De gente que puede influenciar en la gran cantidad de la población colombiana esa filiación a lo que implique el país. Entonces, lo hemos hecho desde la música, lo hemos hecho desde el arte, lo hemos hecho desde los deportes, desde el fútbol, y ellos, obviamente, digamos que se llama por escasez, porque, por ejemplo, el salto nuevamente de Katherine Ibargüen no es lógico y normal, solamente a ella que le salen las piernas desde aquí, semejante mujer o no tan divina, porque es que es una belleza china, y ella lo que salta, no lo salta todo el mundo, entonces ella puede hacer marca en olímpicos, puede hacer marca en competencias por la escasez de talento en los demás, y los demás brillan por escasez de talento en el resto. Entonces, creo que está clara la definición del poder social y dentro de su categoría por escasez, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes de todo ese güere güere que tengo a nivel deportivo? Más o menos, profe. O ¿Por sea, qué? o sea que alguien resalta cuando le falta talento a otros, por decirlo así, ¿sí? Sí, 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 señor, así Ya, es. ok. Así Listo, es. entonces sí. Así es, así es. Ah, bueno, muy bien. ¿Y los demás sí están ahí enganchados o están redactando el perfil? No, ahora nos toca estar enganchados acá. Entonces, bueno, Estoy redactándolo, profe. bueno, pero yendo Y lo también. de pues que de fútbol casi yo la verdad es poco, muy poco. No, yo tampoco, yo es que ahí como más o menos como de oídas, de pronto hasta meto la pata, pero, pero bueno, es lo que uno medio alcanza a conocer de las situaciones. Bueno, cuando se habla de las bases del poder, entonces establecemos el poder, es reconocido
ese poder tiene la capacidad de influenciar a la gente y la gente con, obviamente, atender esas condiciones por obligación, entre comillas, porque si la definición es modificar la conducta del otro con o sin su consentimiento, como quien dice, toca, ¿cierto? Entonces, cuando yo acepto, legitimo el poder. Esa es una situación sumamente clara. Esto se ve en la política de forma permanente. Voy a salir de acá un segundo, porque quería pasarles a ustedes unos videos necesitaría que se ubicaran dentro del concepto comunicación, dentro de la organización y dentro del trabajo, ¿sí? Entonces, es un video, el primero es un video muy bonito, donde se ven esas condiciones, por ejemplo, que tienen las personas para adaptarse a las situaciones. Denme un segundo que me salga acá. Ay, Yola, ¿por qué no quiere abrir esto? Qué pena con ustedes. 2 segundos. Ya, ahora sí. Ay, un segundo. Bueno, voy a seleccionar acá. Mientras encuentro. Vamos a ver un poquito cómo se define esa comunicación organizacional. Para que podamos encajar un poquito aquí a nuestro tema, porque estamos trabajando comunicación y poder al mismo tiempo. Entonces, mientras carga, estoy compartiendo. ¿Será ver mi pantalla? Sí. No, profe. Ahora sí. Ahora. Estaba cargando. Está cargando, sí. Hola amigos, este es un nuevo video de Conduce tu empresa. El día de hoy aprenderemos comunicación organizacional, concepto, importancia, barreras y tipos.
Si te gusta este contenido, no te olvides de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cada semana subimos un nuevo video que facilita la formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Ahora, empecemos. La comunicación en las organizaciones depende mucho de la calidad de la comunicación personal. Si las personas se comunican de forma eficaz, los procesos organizacionales tienden a ser eficaces también. Por lo tanto, el día de hoy aprenderemos qué es comunicación organizacional, importancia de la comunicación organizacional, barreras de la comunicación organizacional y tipos de la comunicación organizacional. La comunicación organizacional es conocida también como comunicación corporativa cuando se trata de una empresa, o como comunicación institucional cuando se trata de una institución pública. La comunicación organizacional consiste en el proceso de emisión y recepción de mensaje dentro de una organización. La comunicación organizacional es una herramienta de trabajo que permite el movimiento de la información para relacionar las necesidades e intereses de la organización con los de su personal y la sociedad. Una buena gestión de comunicación es imprescindible en la consecución de los objetivos del negocio de la organización. Importancia de la comunicación organizacional. La adecuada comunicación organizacional es importante por los siguientes motivos. Fomenta el intercambio de información e ideas dentro de la organización. Estimula la innovación, es decir, se reduce la resistencia a los cambios. Genera mayor productividad, debido a que se estimula un ambiente de cordialidad. Mejora las relaciones entre jefes, colegas y dependientes. Impulsa la identidad corporativa. Barreras de la comunicación organizacional. Las barreras más comunes que distorsionan la comunicación son: barreras físicas. Son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente, y que impiden una buena comunicación entre el emisor y receptor. Por ejemplo, los ruidos, la iluminación, la distancia o la falla de los medios de comunicación. Barreras semánticas. Se da cuando no se precisa el sentido del mensaje. Por lo tanto, el mensaje se presta a diferentes interpretaciones, que dependerán únicamente del receptor del mensaje. Por ejemplo, si en el trabajo indicamos a un colaborador "necesito reporte porque es importante", el receptor puede interpretar esto como "inmediatamente", o quizá como "más tarde pero hoy", o también como "mañana a primera hora". Barreras fisiológicas. Impide emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Estos defectos pueden afectar de forma parcial o total cualquiera de los sentidos. Por ejemplo, alteración de los órganos que constituyen los sentidos, deficiencia en la escritura, lectura, escuchar a través de la música o sonidos fuertes. Barreras psicológicas. Representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por el grado o rechazo hacia el receptor o emisor, o incluso al mensaje que se comunica. La deficiencia puede deberse también a estados emocionales como un temor, el odio, tristeza, alegría, o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se indica. Barreras administrativas. Esta barrera se genera por la falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresiones deficientes, pérdida en la transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura, es decir, por periodos insuficientes para ajustar el cambio o sobrecarga de esta información. Sin embargo, una barrera no debe ser un obstáculo imposible de superar. Es necesario aplicar ciertas estrategias para poder superar estas barreras. Algunas de ellas son: enviar mensajes claros y comprensibles que se adecúan a las posibilidades del receptor. Utilizar expresiones o palabras que faciliten la comunicación. Asumir una actitud de empatía con el interlocutor. Aclarar las diferencias entre las diferentes percepciones del mensaje. Eliminar o evitar los ruidos fuertes e interferencias. Controlar las emociones que puedan perjudicar la comunicación. Tipos de comunicación organizacional.
Los administradores, además de promover el desarrollo de las competencias personales, deben hacer que la comunicación circule en 3 direcciones: hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Comunicación hacia abajo. Conocido también como comunicación descendente, la comunicación hacia abajo se dirige de los niveles superiores hacia los niveles inferiores de la jerarquía. Es la dirección que sigue la información sobre todos los aspectos de las operaciones y del desempeño de la organización, así como la expectativa del administrador respecto a sus empleados. Las características de este tipo de comunicación son: presencia de carácter directivo. Se trata de órdenes, información sobre políticas y programas que la administración pretende implantar o modificar en los métodos de trabajo. Mantiene informadas a las personas para que puedan trabajar en forma eficiente. Son los informes sobre el desempeño de la producción y las ventas, la satisfacción de los clientes y la situación financiera de la organización. Estimula la comunicación hacia arriba. Son las reuniones y los memorandos mediante los cuales un administrador pide a las personas en los niveles inferiores que envíen sugerencias hacia arriba o que se manifiesten a través de sus opiniones con respecto a un tema determinado. Este tipo de comunicación suele darse mediante reuniones de trabajo o de capacitación, entrevistas personales, procedimientos establecidos, cartas personales, mensajes vía email, portales electrónicos, intranet, web, etc. Comunicación hacia arriba. Conocido también como comunicación ascendente, la comunicación hacia arriba tiene diferentes contenidos. En primer lugar, se dirige hacia arriba la información sobre el desempeño y los acontecimientos en los niveles inferiores. Se trata en especial de los diversos tipos de informes y de la información producida por observación del desempeño. Además de los informes, la comunicación hacia arriba también puede incluir tipos especiales de información. La investigación de actitudes y las sugerencias de los empleados se encuentran entre las más importantes. Las características de esta comunicación son: permite conocer las necesidades, expectativas e inquietudes de los profesionales. Promueve la aportación de ideas y la implicación de los profesionales en el desarrollo de las actividades tanto asistenciales como de gestión. Es un método de retroalimentación. Permite comprobar con qué grado de fidelidad se difunde la información emitida descendentemente. Este tipo de comunicación suele darse de la siguiente forma: reuniones periódicas, grupos de mejora continua, entrevistas personales, encuestas, sistemas de envío de sugerencia o incidencias. Comunicación lateral. Conocido también como comunicación horizontal. La comunicación lateral suele ocurrir entre las unidades de trabajo del mismo nivel o niveles diferentes, pero que se sitúan en distintas jerarquías. Los canales de comunicación lateral de todos los tipos permiten el funcionamiento de los procesos interdepartamentales y la toma de decisiones que involucra diferentes unidades de trabajo. Las características de esta comunicación son: genera espíritu de corporación y logra ambientes de trabajo comunes, facilita la solución de malentendidos interdepartamentales, facilita el entendimiento y la búsqueda de soluciones compartidas. Writing's not that easy, but Grammarly can. Bueno, muy bien. Ese es como un resumen de todo lo que nosotros vamos a encontrar a nivel de comunicación. Gran moraleja. Sirve para que las personas entiendan específicamente cuál es la función suya dentro de la organización para alcanzar el plan estratégico de compañía, para darle vida a las personas dentro del trabajo. Miremos otro video que es que este se me olvidó ponérselos por estar preocupada por el tema del perfil, se me olvidó ponérselos para cerrar el tema de comunicación ayer. Entonces, por eso fue que quise dejarlo hoy. Voy entonces a tener en cuenta acá el tema de el poder y la política en las organizaciones. Este tiene que ver con nuestra temática de hoy.
Si están ahí viendo que se va a empezar. Sí, profe, está en la página de YouTube. Ok. Sí, profe. A ver si le puedo coger aquí. Empezar un poquito. Lo traigo aquí a colación porque podría llegar a suscitarse una duda entre lo que es el poder y lo que es la política dentro de entornos organizacionales. Ya no tiene audio. Perdón un segundo. No, no tiene audio. No, pero sí tiene audio. Entiendo que está funcionando mal. Bueno, voy a ponerle el otro entonces. Hoy estoy de un, ¿cómo se llama? De un acertado que no puedo, ¿no? Hay días en que uno está así. Este es un corto de una película para que vean ustedes lo que es esa situación de influencia, de autoridad, de poder y de liderazgo Quiero que se concentren dentro un de una momento. organización. ¿Ven esas cajas negras? Se llaman teléfonos y les diré un secreto sobre los teléfonos. No se van a marcar solos, ¿ok? Sin ustedes. Son inútiles trozos de plástico. Como una M16 cargada, sin un soldado que jale el gatillo. Y en el caso del teléfono, este depende de cada uno de ustedes. Mis estratonistas de élite. ¡Mis asesinos! ¡Mis asesinos quienes no aceptarán un no por respuesta! Mis fieles guerreros, que no colgarán el teléfono hasta que el cliente les compre o les llegue la muerte. Quiero decirles algo. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. ¡Eso! ¡Sí! Porque al menos cuando soy rico, al enfrentar mis problemas, llego en una limo, vistiendo un traje de $2,000 y un reloj de oro de 40,000. ¡Bien, muchachos! ¡Luchen! ¡Quítenselo! No, suéltenme, pendejo, suéltenme. ¡Oigan! Y si alguien piensa que soy superficial o materialista, que se vaya a trabajar preparando hamburguesas, porque es donde pertenece. Pero antes de que salgan de esta oficina llena de ganadores, quiero que miren a la persona que está a su lado. Háganlo. Porque en algún futuro no muy lejano, estarán frente a un semáforo en un auto viejo y jodido. Y esa persona se pondrá justo a su lado, en su hermoso Porsche, con su preciosa esposa a su lado, con sus grandes y jugosas tetas. ¿Y quién creen que estará a su lado?
Una vaca obesa y peluda que lleva puesto un vestido sin mangas, apretujada contra ustedes en un auto lleno de comida que compró al mayoreo. Ella es quien estará a su lado. Así que escúchenme y escúchenme bien. ¿Tu tarjeta de crédito ya la pagaste? Entonces toma el teléfono y empieza a marcar. Tu casero quiere desalojarte. Entonces, toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu novia cree que eres un perdedor y no vales nada? Entonces, toma el teléfono y comienza a marcar. Quiero que resuelvan sus problemas, volviéndose ricos. Todo lo que deben hacer hoy es tomar el teléfono y decir las palabras que les he enseñado. Y los volveré más ricos que cualquier director ejecutivo de este maldito país. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Lo que quiero es que trabajen. Y quiero que le vendan acciones de Steve Madden a cada uno de sus clientes. Hasta que no puedan comprar más. ¡Hasta que revienten y hayan comprado 100,000 acciones! ¡Eso es lo que quiero! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Deben ser voraces! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sean implacables! ¡Sí! ¡Que se vuelvan terroristas telefónicos! ¡Sí! ¡Vamos a sacar a esta hija de puta pelota del parque! ¿Dónde han encontrado ese tipo Quiero que se concentren un momento. ¿Ven de esas cajas negras? discursos? Perdón un segundo, a ver. A ver. En un segundo. En las iglesias, profe. En Nuskin. En las cristianas. Miren a quién tiene al lado. Ajá. ¿Qué más? En Nuskin, profe. En las multinivel. Ajá. Amway. En Nuskin, algunos toda esa políticos. vaina. En Amway. Los políticos. No, así no. José apenas no. No. Los políticos no, nunca hemos escuchado nada así. Es muy fácil, por ejemplo, para unir el tema de comunicación. Obviamente la comunicación es tan grande, tan amplia. Por eso es que, pues de alguna forma, aquí hicimos una revisión de para qué sirve la comunicación y cuál es el papel nuestro. Pero también hay que analizar muchísimo cómo es la comunicación dentro de mi organización. ¿Para qué quiero utilizar ese discurso? ¿Qué tipo de líder soy? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Y qué tipo de persona vinculada a la organización? Obviamente, pues acá tenemos un caso y ese caso específicamente pues está en una película, pero obviamente nos es fácil identificar el discurso y entonces de una no, pues en una iglesia cristiana, de una lo podemos encontrar en un multinivel, en el empoderamiento que se le está tratando de hacer a las personas, pero obviamente ahí hay mucho peligro. Pues primero, si recuerdan, habíamos visto que hay imitación, por ejemplo. Entonces yo quiero ser como ese líder, yo quiero llegar a eso, entonces yo quiero llegar a ser 5 estrellas, yo quiero llegar a ser diamante, yo quiero llegar a ser esmeralda y quiero ser el dueño de mi propio tiempo y una cantidad de cosas. Creo que todos lo hemos escuchado. Eso es el dueño de su propio tiempo. Yo tuve muchos problemas por eso con una niña que salí, porque bueno, yo le entiendo su trabajo, pero pues yo me burlaba un poco, pues como Sí. que lo hacían chistes y de verdad es muy esclavizante, profe. O sea, ellos están desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche de reunión en reunión y pues o sea, no entiendo dónde está el tiempo de uno. Exactamente. Pero Sí, fíjense el lo que es trabajo. esa ¿Aló? comunicación, ¿no? Lo que es esa comunicación, tú lo acabas de decir, José. Ay, mi internet está inestable. Tú lo acabas de ¿Aló? Es decir, que es como que José. ¿Ah? ¿Se pausa? Profe, se te está entrecortando. Sí, profe, se te está entrecortando.
No, pues qué belleza. Pensé que era yo. No, yo. No, no, ya No, normalizó, profe, ya te escucho mejor. Ok. Pasa, ¿no? Es que el internet sí hay, Señor Jesucristo, María y José. Bueno, yo acá estoy conectada a una compañía que no quiero mencionar. ¿Cuál es? no, es respetable, que era lo que yo decía, pero no hay tiempo. O sea, siento que Sí. siempre, o sea, la persona que conocí es diamante Ajá. y, pues pucha, de verdad, no tiene tiempo para nada. A duras penas saca a su perrito. Le va bien, sí, pero pues no sé, no. Claro. Muy bien. Después, cuando veamos los temas de liderazgo, ahí vamos a ver otra opción también. ¿Cómo usamos ese lenguaje para convencer? Miguel estaba hablando de los políticos y José decía que no. Depende del escenario, profe, era lo que iba a Ah, decir. sí. Depende del escenario. Bueno, igual. Entonces ya sabemos específicamente que sí lo hay y pues si estamos revisando específicamente estas condiciones, por ejemplo, de comunicación, de poder, de convencimiento, de influir, pues obvio encontramos que la vía, el vehículo para todo eso es la comunicación, ¿sí? Ese es el carrito, ese es el que lleva a las personas a tomar decisiones. Entonces, pues importante el tema. Bueno, muy bien. Voy a revisar un poco lo que fue el perfil de lo que me enviaron. ¿Tienen sus correos por ahí? Sí, profe. Lo que les Sí. contesté. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué noto en la mayoría? Que no se han apropiado de la función social del comunicador social. O sea, algunos los corregí y en el inicio, pues obviamente tiene que decir comunicación social en proceso de formación, ¿sí? O estudiando, o sea, en formación y en este momento estoy en quinto periodo. ¿Por qué es importante? Porque ustedes están construyendo un perfil profesional y tienen que revisar específicamente qué tipo de competencias han adquirido porque cuando vayan a trabajar necesariamente tienen que darle un lugar a las competencias en comunicación. Entonces, pues bueno, voy a revisar aquí. Eso, por ejemplo, con el de niña me parece que falta. Entonces, voy a revisar acá un poquito. Sí, profe, yo te iba a hacer esa pregunta precisamente porque como hay algunas empresas en donde si uno coloca que está estudiando, no lo reciben. Entonces yo ahí tenía como la duda de, ¿será que lo coloco o no lo coloco? Entonces yo Pero, no lo coloqué. claro, pero recuerda que estás haciendo una redacción que va a ser muy grande y que luego vas a seleccionar partes y que las vas a poner de acuerdo a la convicción de esa convocatoria, ¿sí? Entonces, pues es interesante revisar ese tema. Entonces decía acá este documento, perdón que lo estoy bajando. No quiere bajar, ya bajó. Está abriendo. Entonces dice, otra vez inestable. Detecto las expectativas del cliente tomando compromiso en la identificación de cualquier problema
y proporciona las soluciones más adecuadas para satisfacer sus necesidades. También tengo la capacidad para expresarme claramente y de forma convincente. Reconozco, acepto y asumo las consecuencias de un hecho realizado. Propongo soluciones de manera creativa. Innovo e identifico las alternativas contrapuestas a los métodos y enfoques tradicionales. Actúo con diligencia, agilidad y rapidez. Me mezclo fácilmente con las otras personas de manera abierta y participativa. No solo me enfoco en el problema, sino que inmediatamente intento buscar una solución de forma lógica y creativa. Asimismo, establezco y consigo un vínculo de conexión emocional con las otras personas que me permite entender la inquietud. Fortalecen tolerancia al estrés debido a que controlo la acumulación de tareas o responsabilidades. Entonces, digamos que dentro de tus competencias está la atención al cliente, la comunicación verbal y no verbal persuasiva, la responsabilidad, la creatividad, el dinamismo, la sociabilidad, la creatividad y resolución de conflictos, la empatía y la tolerancia al estrés. Entonces, claro, aquí están las competencias de lo que estás haciendo actualmente. Es totalmente claro que el perfil corresponde a lo que estás haciendo en este momento en tu trabajo. Pero, ¿qué pasaría si construyes este perfil para un practicante de comunicación? Ok, entonces habrían algunas cosas que hay que quitar y pues por lo menos colocar que uno pues ya tiene esa fortaleza o que ya tiene ese conocimiento en comunicación social. Claro, la cosa es que a ninguna de las competencias elegidas le da respuesta al comunicador social desde su actuar. Entonces, ¿qué hace el comunicador social? El comunicador social construye contenidos, es decir, es generador de contenido desde el punto de vista escrito, de piezas audiovisuales, de una cantidad de cosas. Entonces, tienes que realmente poner también esas competencias y decir quién eres. Porque entonces, ¿qué tipo de perfil profesional estarías soportando allí? O sea, ¿cómo se llaman todas Profe, esas discúlpeme, ¿usted me competencias? podría regalar su correo? Es caltamar arroba, si quieres ya te lo escribo acá en el chat. Espera un segundito, te lo escribo acá. Gracias, profe. ¿Y lo alcanzas a ver? Sí. Caltamar arroba fonigraph.com.co. Entonces, Listo, gracias, profe. ok, entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que reflejar en mi hoja de vida lo que a mí me gusta hacer y obviamente si las competencias son el saber hacer y tener actitud y aptitud. Entonces, ¿bajo qué título te propones ante la organización? Si estás construyendo un perfil profesional, mi viejita. O sea, ¿qué cargo aspiro, profe, o cómo así? O sea, ¿cómo te estás vendiendo ante el seleccionador de talento humano? ¿Cómo qué tipo de profesional? Ok, ok. Que sabes también qué pasó, profe. Yo creo que también fue por el tiempito. Pero de todas maneras, yo me enfoqué, fue como en tomar esas competencias que tú nos habías dado. O sea, que nos diste, toman las competencias, las enumeran y sobre ese hacen el perfil. Entonces yo como tal lo hice fue como sobre ese perfil que en este momento tengo, pero efectivamente no había pensado hacia la comunicación, sino hacia lo que yo más sé hacer. Claro, pero por ejemplo, digamos que está bien, el proceso es ese, revisar todo el listado de competencias, seleccionar las que yo tengo, pero es que se te olvidan un montón. Entonces está, digamos, bien redactado, aunque empieza como en la mitad, o sea, de enganche de primera línea le falta tener, digamos, como fuerza. Entonces, soy comunicador social en proceso de formación, cursando actualmente quinto periodo de la carrera. A estas alturas del partido,
obviamente tú ya tienes una cantidad de competencias que puedes poner al servicio de la organización. Igual, si estás trabajando en relaciones públicas, si estás trabajando en lo que estás trabajando en este momento en Claro, pues es lógico que tendrías que estar mostrando un perfil que vaya a beneficiar, digamos, tu contratación más adelante desde el punto de vista de la comunicación. ¿Me hago entender? Listo, profe. Entonces yo lo corrijo y vuelvo y te lo envío, ¿sí? Claro, porque es como si la carrera hasta el momento no te hubiera aportado nada. Pues, por ejemplo, análisis crítico, eh, construcción de texto, comunicación escrita, ah, fortalezas interpersonales que van a facilitar el tema de las relaciones públicas, ¿sí? Entonces, claro, está bien, pero eso es como de la mitad en adelante. O sea, te faltaría un inicio, a mi modo de ver. Listo, profe. Entonces ya lo vuelvo a corregir. Te corrijo lo que me dijiste también ahí sobre los puntos y las mayúsculas y te lo vuelvo a enviar. Es que lo escribí desde el teléfono. Ah, Señor Jesucristo, ahora sí entiendo. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces voy con Angie. En este Te momento está cortando un poquito. Profe, ¿no se escucha? estaba diciendo, no sé si ya se estabilizó, que voy con Angie. No, la conexión es inestable. No, si ni siquiera carga. ¿Ahí ya me están escuchando o sigue inestable? Ya, profe. Ok. Entonces te propuse comunicadora social cursando 5º periodo de formación. Tengo la capacidad de adaptación para permanecer de manera estable y cumpliendo con eficacia en las tareas asignadas dentro de un medio cambiante, teniendo como norte y estructura los objetivos que la organización debe alcanzar. Imparto a mi gestión, planificación y organización para alcanzar un objetivo propio o común. Toca quitarle en. Dando siempre, ahí toca es recorriendo siempre la milla extra en cada una de mis responsabilidades con compromiso y así agregar valor a mi labor. Cuento con la capacidad de gestionar acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos corporativos con base al plan general estratégico de la compañía. Poseo una comunicación verbal fluida y clara, dando argumentos convincentes acerca de las decisiones o ideas que surgen dentro del en ese encaminamiento. Hay que cambiarlo. Dentro de la ruta laboral podría ser generando un espacio de comunicación diario conforme a mi entorno profesional y laboral. Cuento con la capacidad de generar y gestionar tiempos eficaces para lograr una efectividad en la entrega de aquellas actividades planteadas que ahí generan, cambiarlo por surgen día a día conforme a una anticipación de una respuesta rápida y concisa. Poseo características necesarias para desempeñarme profesionalmente con plena confianza y seguridad, conociendo mis objetivos y aportando significativamente a los de la compañía, generando iniciativa propia en cada una de las labores asignadas, aportando valor a la compañía. Ahí está la situación de valor doble, porque está, dice, valora mi labor y abajo valora la compañía. ¿Qué opinas acerca de este perfil, Angie? ¿Cómo te sientes con ese perfil? Profe, pues yo también lo hice con base a lo que estoy haciendo hoy en día. Bueno, metí algunas cositas obviamente de la comunicación, pero Ajá. yo lo entendí esto con base a lo que estaba o estoy realizando ahorita. No sé si así esté bien. Sí, lo que te digo es que yo lo que hice fue modificar un poquito lo que ya tenías escrito. Esto fue lo que te mandé al correo. Sí, yo creo que me faltó, es que como que lo escribí como muy, me faltó organizarlo,
como por párrafos. Tenía como la duda ahí de la interconexión entre una competencia y la otra para que tuviera como una coherencia. Entonces me faltó el tema de los párrafos y la organización que usted me envió al correo. Pero pues Pero, yo sí, ¿sientes que esta que te mandé sí te describe? sí, sí señora. Se da, o sea, están las ideas bases que yo puse, pero más organizadas. Es que yo siento que en el que yo hice me faltó como separar los párrafos, pero sí, Ok. sí, siento que es el correcto. Igual, vuélvelo a revisar, le corriges lo que te dije ahorita, pues porque ahí hay unas cositas que no están bien. Y lo importante es que tú te veas reflejada en ese perfil, porque de nada sirve que esté bien redactado si no te reflejas. Entonces, por favor, analiza y verifica si eres tú. Ok, ¿Listo? listo, profe. Bueno, Gracias. muy bien. Entonces, vamos con Sebastián. ¿Estás ahí escuchando, Sebastián? Sí, profe, sí. Ok. Comunicador social en proceso de formación, excelente actitud de servicio, capaz de identificar un problema y darle solución, buscando de forma permanente la satisfacción del cliente. Capacidad para expresarme claramente, para establecer un buen nivel conversacional, con habilidades verbales y conocimiento para la construcción de texto. Eso todo te lo agregué con base en lo que habías puesto de la satisfacción del cliente, le metí, digamos, el tema comunicación, ¿sí? Habilidades de escucha, eso es tuyo, con la intención de entender al otro y comprender su realidad, con la capacidad de ofrecer las mejores soluciones. Ese pedazo de ahí de ofrecer las mejores soluciones tocaría replantearlo porque quedó inconexo, es decir, no tiene relación con lo que estaba antes, pero de pronto yo lo quitaría, lo que pasa es que me dio pena quitar. Poseo buena formación anclada en valores y principios aprendidos en el seno del hogar, buen trato con las personas con quienes interactúo, tocaría corregir ahí, social y laboralmente y conciencia de la realidad de los demás. Competente para lograr alcanzar las metas y objetivos propuestos con energía, actitud y aptitudes. Compromiso necesario para dar lo mejor y cumplir mis tareas de forma transparente y confiable con el fin de conseguir un resultado deseado. La capacidad de tomar una acción adecuada de forma ágil e informada para la solución de un inconveniente en el momento con responsabilidad, integridad y comprometido con el trabajo. Una persona autónoma que trabaja por satisfacción personal con la necesidad de alcanzar un objetivo con éxito. Una proposición para actuar con visión realista de sí mismo, con pleno convencimiento de éxito sobre el desarrollo de sus capacidades. Ahí esa parte está chueca, tocaría corregirla porque no entendí muy bien qué quería decir. Entonces, por favor, construye esa parte. Y lo mismo, por favor, identifica que ese perfil contigo mismo, ¿sí? Digamos que ahí hay otras cosas de las que puedes sacar partido. Obviamente leí tus competencias, pero es necesario que adaptes, obviamente, la construcción de ese texto a lo que tú eres, Listo, profe, sí, señora. ¿sí? Ok. José, pienso que lo que me mandaste está, pues, digamos, como muy escueto. Si tienes una cantidad de competencias, pues es necesario que las involucres allí. Esto que me enviaste está bien. Como profesional administrativo en diferentes entidades, he comprendido la importancia del trabajo en equipo. A la vez he desarrollado destrezas y liderazgos que me permiten asumir nuevos retos de manera permanente. A nivel laboral y personal, soy responsable y emprendedor, cumplidor de los deberes y siempre con objetivos presentes. Tengo buenas relaciones personales y me encuentro con la capacidad crítica y constructiva de brindar todo en cualquier escenario de trabajo. Está bien, pero pienso que, por ejemplo, todo lo que es de comunicación no está escrito. Entonces, es obvio que lo tienes que involucrar, porque eso fortalece los procesos administrativos. Entonces, no sé si estás de acuerdo. José. Profe, creo que se fue.
¿Será que? no se salió, no sé, no se le habrá Ay, caído. sí, se me cayó acá. Bueno, igual, si va a ver el video, pues bueno. Entonces voy con Miguel. ¿Miguel está ahí? Sí. Sí, profe. Ah, listo. Está bien, me pareció que tiene lo que debe tener. Me considero un hombre analítico, me gusta evaluar todo lo que está a mi alrededor y aplicar la lógica para enfrentar las situaciones o problemas que se presentan en mi entorno laboral y personal. Me comunico fácilmente con las personas que me rodean y con frecuencia busco empoderarlas para que logren sus objetivos. En mi lugar de trabajo me siento comprometido con el rol que desempeño dentro de la organización y busco permanentemente cumplir de manera eficiente las funciones que me son asignadas sin requerir para ello supervisión. Disfruto participar de las diferentes actividades encaminadas a la consecución de los objetivos propuestos por la organización. Me gusta concluir las tareas emprendidas, poner todo de mi parte para alcanzar metas y objetivos y recurro cuando es necesario a buscar soluciones creativas. Aprendo de esta parte Ahí dentro de mis está, yo virtudes. la corregí acá y vuelve a errores y aciertos, ahí vuelve. Hay como Ah, un pedazo que queda ahí. ok, dentro de mis virtudes. No, es aprendo de mis y vuelve a errores y aciertos. El resto está eliminado. O sea, el resto Ok. no hace parte de De la mis corrección. errores y aciertos para buscar un crecimiento constante en el desarrollo de mi trabajo. Me parece que está bien relacionado con las competencias que planteaste, entonces pues está bien. Sí, valdría la pena ponerle un poquito de cariñito al tema de comunicador, ¿no? Porque igual las competencias de comunicación no están, las propias de la carrera no están. Y lo más lógico es que si están en formación, pues es lógico que deban poner las competencias que ya tienen. Ok, Ujú. perfecto. Ok, voy a recibir, en vez de revisar la bandeja de entrada, no tengo, Lore, todavía correo. Sí, profe, ya te lo envié. Ya, sí, ya. Entonces, a ver, No sé. déjame ver, así por encima. Lo estoy abriendo. Soy una persona responsable, dinámica, con deseos de superación y metas basadas en el logro de los objetivos. Aprendo con rapidez y me intereso por cumplir de manera adecuada con la puntualidad, honestidad y responsabilidad en las actividades asignadas. Amplia experiencia en el servicio al cliente, liderazgo y trabajo en equipo, dispuesta a cumplir distintas funciones y obligaciones. Entonces, obviamente lo que me toca decirte es que el ejercicio de las competencias hay que hacerlo para que este perfil se engrandezca, ¿sí? Entonces, necesariamente ahí tienes que revisar ese aspecto de las competencias y ponerlas de comunicación también, idem, Sí, para me que faltan las de tengan comunicación. una muy buena presentación y trabajemos en eso. Entonces, al día de mañana, ya no solamente tenemos que tener nuestro perfil ya definido, sino que hay que anexar la parte laboral a nivel de logros. Entonces, más los saberes, porque pues no, mañana es jueves, nos quedaría la posibilidad de corregir para que el viernes entreguen este trabajo. Entonces, los dejo trabajando lo que hace falta para que por favor me hagan llegar sus perfiles definitivos y empiecen a redactar el tema de logros desde el punto de vista o académico o laboral, ¿correcto? Profe, o sea que te enviamos, o sea, digamos que te enviamos más abajito lo que ya tenemos, como la forma en la que vamos a redactar nuestras experiencias laborales en forma de logros y ya el viernes nosotros hacemos como la plantilla y ahí sí pasamos toda esa información, ¿sí? Sí, señorita, así es, Ah, listo. así es, así es. Sino que les estoy dejando tiempo porque como ustedes trabajan, si no hacen ese ejercicio en estos minuticos que les quedan de clase antes de que empiece la otra, pues me imagino que se les va a quedar manga por hombro su segunda evaluación y la segunda evaluación es la entrega de la hoja de vida. Bueno, Vale, profe.
Bueno, muy bien. Entonces, me la mandan al correo como hicieron hoy, digamos a partir, o sea, por ahí a las 2 de la tarde para yo poder revisar. Bueno, Listo, profe, perfecto. bueno, Listo, profe. Gracias. Gracias. ok, Gracias, profe. muy bien. Daniel, cuéntamelo todo. Pues, profe, no sé, ¿te salió perfecto entonces la reacción o qué cambio le hago o espero a las correcciones? Sí, tengo Y que voy a- corregirlas por lo que me habían llegado al WhatsApp. Entonces te los corrijo y los mando, pero pues es decir, tengo que leer, porque sería irresponsable decirte así por encima. Ok, profe, vale, gracias. Bueno, ok. Bueno, un abrazo. Buenas noches, profe. Chao, feliz noche. Feliz noche, Chao, profe. profe. Gracias, chao. Gracias, profe. Chao. Que tengas buena noche. Lo mismo tú. Gracias, chao. No te olvides de mi parcelador, mi visita. Profe, revísalo. Está al día. Al día, ¿no? Por eso te lo digo, pero no Al- te olvides de mi parcelador. O sea, No, yo todos todos los los días de a días, poquito. no, todos los días estoy actualizando ya la clase, o sea, la clase que nos diste el día anterior. Y ya, pero Súper, ya está al día. O súper. sea, por Sí, ejemplo, hoy es la sesión 11. yo ya lo vi, sino que nunca te olvides de mi parcelador. No, no te preocupes, profe, yo los mantengo al día. Así sea en Gracias. mis horas de almuerzo lo hago. Ay, qué pecado, Chinita. Bueno, muchas gracias. Que estés bien. Bueno, gracias, chao. Chao, chao, profe.